Ya, ¿ya está grabando? Buenas tardes. Somos las integrantes del grupo de las ideas británicas en el siglo XVIII del libro de la historia de la ética. Eh, Mi compañera Vanessa Sánchez y mi nombre Laura Montaña. Bueno, pues la lectura inicia hablando sobre los dos tratados sobre el gobierno de John Locke. Acá pues se publicaron en 1690 con el propósito de justificar la rebelión y la revolución. Locke acá pues como tal tuvo como tal una relación con Hobbes cuando como tal hicieron un cambio de pensamiento del bien y el mal y la sociedad. Acá pues también tocaban el tema en Francia, que era el lugar que cambió, que iba a tener acogida de esto pues más que Inglaterra, que es lo que hace como tal a una sociedad buena para el pueblo. También tocaban como tal las siguientes preguntas que decían, ¿en qué consiste la autoridad del soberano? ¿Cuándo, cómo y si es que alguna vez se justifica la rebelión? Y acá pues Luke afirma que el cuadro social de la naturaleza no es presocial ni premoral, donde todo ser racional tiene conciencia de la ley y de la naturaleza. Bueno, aquí encontramos que el hombre tiene una familia y que vive en un orden social predeterminado donde puede tener propiedad y gozar de ella. Entonces, acá otro de los puntos que tocan es que todos sabemos que hay leyes, pero queremos que sean más duras con los demás. Un claro ejemplo es que todos toman cuando van a conducir, pero cuando hay un accidente de la misma situación, juzgamos a la persona que tuvo el choque y decimos que le lancen todo el peso de la ley, pero nosotros seguimos conduciendo en estado de embriaguez, de ebriedad, perdón. Eh, lo anterior genera la necesidad de crear una autoridad en la que se confíe. Entonces, de aquí surge el contrato. El contrato es donde se puede crear una autoridad adecuada para proteger los derechos naturales. Aquí les vamos a hablar un poco sobre cuáles son los derechos naturales. Como lo vemos acá, es el derecho a la integridad, el derecho a la integridad física y moral, al derecho a pensar y razonar, el derecho a la vida, y estos son universales y no se pueden privar, ni quitar, ni enajenarse de ellos. Según Locke, el derecho más importante es el de la propiedad. Y pero que igual tiene algunos defectos, como el que es que no se ha colocado unos límites de qué tanta propiedad podemos adquirir. Entonces acá una de las cosas que se cuestiona es a qué propiedad tengo derecho. Y él dice y fundamenta que es a la que uno mismo ha trabajado. Un claro ejemplo es que digamos yo trabajo, gano el dinero y tengo una casa, la compro para mí, pero no me dice cuántas casas puedo comprar una, dos, tres o varias casas. Bueno, ¿cuál es el efecto del contrato? Los hombres ceden los poderes legislativos y ejecutivos a la autoridad para sancionar y poner vigencia de las leyes y sus derechos naturales. Con las necesidades que veíamos anteriormente, entonces cedemos esos derechos para nosotros tener un bienestar, seguir teniendo como que no vayan a ser vulnerados estos derechos naturales. ¿Quiénes son los poseedores de la propiedad? Entonces, acá Luke vuelve y nos da su frase de que el derecho inicial del hombre se extiende solo a la propiedad que él mismo ha trabajado y ha creado, pero con la riqueza así obtenida puede adquirir la propiedad de otros y también sirvientes. Si adquiere sirvientes, el trabajo de estos crea una propiedad para él, por lo tanto, en esta pues afirmación se genera una gran desigualdad. Aquí tenemos un ejemplo. Yo soy una persona que crea una empresa. Esa empresa va a generar empleos a demás personas y estos empleos me van a generar dinero a mí, pero yo voy a seguir teniendo más dinero que mis empleados. Esto genera una desigualdad. Bueno, Luke es el predecesor de la democracia liberal. Por esto mismo su movimiento fue mayor en Francia y no en Inglaterra, pues ya que Inglaterra era un lugar que se regía más por monarquías y en Francia había muchos más movimientos sociales y comunistas que ayudaban a a la revolución y que trabajaban en pro
desigualdad. Bueno, de este modelo lo hemos aplicado en la realidad con la democracia, que actualmente no la disfrazan para que, digamos, la sociedad tenga una visión ideal y colocamos democracias entre comillas porque es la realidad. Digamos, uno de los claros ejemplos es que crean votaciones donde sabemos ya quién va a ganar, pero sin importar de los votantes, siempre va a ganar la persona que ya está predestinada. Eh, También los ricos se hacen más ricos. Digamos, la industria del café en Colombia, los que trabajan son los campesinos, pero los dueños de las tierras son los que siempre han tenido el poder de Colombia. Bueno, pues acá ya en esta parte de la lectura habla sobre la moralidad, puede ser demostrada lo mismo que la matemática. Acá pues como tal se hacían la pregunta de cuáles son los términos morales claves. Y bueno, pues bueno es lo que causa placer o disminuye el dolor y malo es lo que causa dolor o disminuye el placer. El bien moral es la adecuación de nuestras acciones a una ley cuyas sanciones son las recompensas del placer y los castigos del dolor, perdón. Hay tres clases de leyes, la divina, la civil y la de las acciones sociales. Y pues según Luke, él decía que lo bueno era lo que daba placer y lo malo lo que daba dolor. Y pues esto lo tomó como tal de referente a la filosofía de Platón, se basó en Platón. Siguiente. Bueno, pues acá sigue lo de predecesores a Luke, como son Benjamin y Henry Moore. Bueno, pues acá Moore afirmaba que habían 20 principios morales que al ser leídos se podían evidenciar como la tautología matemática entre las verdades morales. Un ejemplo, pues claro, de esto es lo bueno es lo agradable y lo adecuado para la vida. En este caso, pues un ejemplo es una persona haciendo ejercicio para su salud. Otro ejemplo es la persona que trabaja para ser feliz, pero no está cómoda con su trabajo. Siguiente. Bueno, acá pues habla que esta corriente platónica tiene como captación la moral muy rígida sobre el juicio moral y tiene como tal dos conceptos. El primero, si se ha captado los conceptos expresados en la palabra rojo, he captado los criterios para aplicar correctamente a un objeto la denominación de rojo. Acá pues a lo que se refiere, perdón, es que Platón decía que lo bueno será aplicado para lo bueno. Y como segundo concepto es cuando dos hombres emiten un juicio distinto acerca de una cuestión moral moral, siempre debe darse el caso de que por lo menos uno no ha llegado a captar el concepto pertinente y por eso no ha llegado a emplear correctamente la expresión moral pertinente. Por esto pero esto parece, por cierto, ser un error. Acá pues toman el ejemplo de dos personas conversando, por ejemplo, sobre el aborto, pues tienen diferentes ideologías, diferentes pensamientos. Bueno, pues acá ya sobre el pensamiento de Anthony Ashley, bueno, pues él pues tiene un conde que es Shaftesbury y el discípulo de Luke. Acá pues se sostuvo que las distinciones morales no se efectúan por medio de la razón, sino por medio del sentimiento moral, donde decían pues que la armonía es la gran propiedad moral que lo hace a la sociedad y pues esto hace identificar lo que está bien y lo que está mal. Y otro concepto que manejaban acá es que los hombres o el hombre es benevolente, o sea que actúa de una manera o sea, hace un buen acto de voluntad, lo cual para Shaftesbury, bueno, perdón, es algo que puede ser, pero no se tiene con certeza. Bueno, Mandeville ataca a Shaftesbury con dos posiciones. Encontramos que la primera es la disposición natural del hombre es actuar de una manera altruista. Altruista es como ir por el bien común de todos. Entonces, como un ejemplo sería como nosotros vamos bien en el autobús y vemos que alguien necesita la silla
y nosotros nos paramos y cedemos la silla. Dejamos nuestro interés personal por el bien de los demás. La segunda es una buena voluntad ocasiona un beneficio social. Entonces encontramos acá que él decía que hay como acciones que son hechas ahora, pero que en un largo plazo se van a ver desarrolladas como felicidad. Y ahí también decía que con esto se pueden justificar acciones malas del presente porque dicen que en el futuro van a ser buenas. Entonces, uno de los ejemplos que nosotras retomamos es como un político dice, voy a hacer un parque, pero me robo 100 millones de pesos, pero igual lo voy a hacer. O sea, lo hago si me dan ese dinero. Entonces, claro, él hace el parque, queda bien, donó el parque, lo hizo, pero él tuvo una ganancia, que fue robarse ese dinero. Bueno, Mandeville decía que el soporte de la acción, perdón, ay, ¿qué pasó? El soporte de la acción es el propio interés egoísta privado y este es el resultado de la indiferencia frente a los bienes ajenos. Un poco explicado más hacia la realidad es cuando yo rento una casa para vivir con mi familia teniendo un interés personal, pero me vuelvo egoísta y no cuido de esos bienes ajenos y destruyo la casa. Ese es uno de los más claros ejemplos. La segunda es que, digamos, hay una gran, como, ¿cómo lo explico? Casualidad de la búsqueda del gozo y el lujo que promueve a la empresa económica y que la promoción de la empresa económica eleva el nivel de prosperidad en general. Bueno, Mandeville decía que si los juicios morales son una expresión del sentimiento, ¿cómo esos juicios morales pueden ser algo más que expresa un interés personal? Entonces, aquí encontramos cuando le califican el trabajo a otra persona. Entonces, yo digo como que, ay, ojalá le vaya bien, pero ojalá me vaya mejor a mí, ¿sí? Entonces, es hasta qué punto nuestros sentimientos justifican lo que nosotros queremos. El segundo es si la acción moral se fundamenta en el sentimiento, ¿qué sentimientos proporcionan los resortes de la benevolencia? Entonces aquí dice, aquí también se partió un poco en la filosofía, de donde aquí en adelante los filósofos se enfocan en el problema de la oposición entre el sentimiento, la moral y la razón, y la correcta forma de corresponderle. Hacer, un ejemplo es hacerle copia en el examen, que sabemos que es algo que está mal, pero nosotros lo queremos hacer para sentirnos bien cuando nos den una buena nota. Entonces, ese es el ejemplo. Bueno, Hulston decía sobre el sentimiento estético. Aquí encontramos que él decía que mantiene con la belleza la misma relación que el sentimiento con la virtud, donde lo estético es el aspecto subjetivo. Un ejemplo sería el goce libre de sus aptitudes, como son las capacidades y la habilidad natural. ¿Por qué damos nuestra aprobación a la benevolencia y no al interés personal? Aquí se dice que él se limitó a decir algo sobre la pregunta, o sea, como que no dijo la respondo así con tal teoría, sino más bien nos dijo que era lo que estábamos haciendo. Y partimos con una pregunta que llama mucho la atención y que es fundamental en el texto, que es, ¿la mejor nación es la que le proporciona la felicidad más grande al mayor número y la peor es la que ocasiona miseria en forma semejante? De aquí se le llama a él el padre del utilitarismo. Bueno, acá ya hablaba sobre Joseph Butler y bueno, pues él era el obispo de Durham. Acá él sostenía que tenemos una variedad de apetitos, pasiones y afectos, donde la benevolencia, o sea, los actos de buena voluntad, es como tal un mero afecto entre otros, que debe ocupar la posición que merece, pero nada más. Hablaba también que la felicidad futura de la humanidad era como tal el criterio por el que se deben juzgar como tal mis acciones. También hablaba que el uso del criterio autoriza cualquier tipo de crimen o injusticia siempre y cuando pareciera probable que con ello se promueve a largo plazo la felicidad a mayor número. Acá pues un ejemplo es el político que hace un contrato pero roba dinero y se justifica que al igual la obra cuando esté construida será disfrutada por las personas o por la sociedad.
Entonces, pues acá, como decía, entonces promueve a largo plazo y pues las personas igual van a estar felices por esta obra. En la siguiente. Bueno, acá resaltaban, hay acciones que deben realizarse o prohibirse con independencia de sus posibles consecuencias. Acá hablaban sobre el amor propio. Entonces, el amor a sí mismo es el deseo de la propia felicidad, pero la naturaleza humana tiene una constitución tal que parece de nuestra felicidad, se deriva de la satisfacción de nuestro deseo de ser benevolentes, lo que hablaba del acto de la buena voluntad con los demás. Acá pues ya decía que lo que nos lleva a dejar el amor propio y colocar, o sea, colocar el bienestar de los demás arriba de nosotros mismos, de nuestro amor propio. Y pues bueno, acá se planteaban otra pregunta que era ¿cómo evitarnos un daño de ruinas semejantes? Entonces pues como tal planteaban 3 ítems que era, bueno, el primero necesitamos que, bueno, acá decía que necesitamos que nos guíe un amor a sí mismo sereno y razonable. Esto era como tal para saber hasta qué punto llegar y no sobrepasar a nuestro amor propio. El segundo ítem era el amor a sí mismo razonable consiste en gobernar nuestras acciones de acuerdo con una jerarquía de principios que define la naturaleza humana y en qué consiste su bien. Acá que ser más grande que la benevolencia del acto de buena voluntad hacia los demás. O sea, que nuestro amor propio debería ser más grande que el acto que hacemos hacia los demás. Y pues el tercer ítem es llegando a un equilibrio entre la benevolencia y nuestro amor propio. Acá pues generan como tal, hablaban sobre crear una armonía o una desjerarquización sobre pues el acto de buena voluntad hacia los demás y con nuestro amor propio, tener como un equilibrio entre estos. Nada, la siguiente, por favor. Bueno, acá ya hablaba Hume, bueno, decía que él rechazaba la ética racionalista, los argumentos con los que desarrollaba, o sea, con los que él desarrollaba decía que eran mucho más originales y poderosos que los de Hutcheson. Entonces, él decía que estos argumentos tienen que ver con la razón, se ocupa de las relaciones como en la matemática, y la razón nunca puede ser impulsada por la acción, mientras que los juicios morales se basan en guiar nuestras acciones. También decía que la razón puede informar a las posiciones, pero no puede criticarlas o juzgarlas, ya que la razón es y debe ser la esclava de las pasiones. O sea, la razón no puede pasar a las pasiones. Y pues también decía que para Hume la posición está por encima de la razón, pero el incesto y el parricidio son cosas que no entrarían en esta lógica al ser por sí mismos actos como tal de mala voluntad. Un ejemplo está la moralidad, pertenece a la esfera del sentimiento y no la del juicio. Acá, pues, por ejemplo, está el asesinato. Bueno, aquí ya hablamos de quiénes fueron los blancos de Hume. Entonces, no solo fueron los filósofos racionalistas como Malebranche, Montesquieu y Wollaston. Bueno, Wollaston afirma que la maldad es una especie de mentira y la mentira es una falsa afirmación, representación de lo que es falso. La afirmación de algo que está mal es simplemente la afirmación de que es una mentira. Entonces, textualmente nos dice esto, pero tenemos dos ejemplos que nos lo ponen muchísimo más claro. Una sería el robo. El robo es malo porque implica representar lo que pertenece a otra persona como mío.
y considerar como si fuera, o sea, de mí mismo. Un ejemplo sería, me robo el esfero de mi compañero y después va a ser mío y pues para todo el mundo va a ser mío, pero en realidad lo obtuve robando a mi compañero. Otra de los claros ejemplos es el adulterio. El adulterio es malo porque al tratar a la esposa de otro como si fuera la mía, se representa como si fuera propia. Bueno, aquí tenemos una frase que él nos decía, perdón, aquí textualmente la voy a citar, que dice, tener conciencia de la virtud no es más que sentir una particular satisfacción ante la contemplación de una persona y asimismo el sentimiento constituye nuestra admiración. Bueno, continuamos. Hume, o sea, entró a destituir lo anterior, a decir como que no, eso no es así, eso no es verdad, y sacó dos argumentos. El primero es que señala que convierte la maldad del adulterio en una falsa impresión que le da a las propias relaciones matrimoniales y por eso carece de consecuencias, que el adulterio no es malo siempre cuando se cometa sin ser observado. Es como quien dice, si no me vieron, no pasó. Eso básicamente es, o sea, dice que si se comete adulterio sin que se note, pues no es considerado malo, porque pues no está afectando a nadie más. El segundo es que la teoría impide, en caso de ser verdadera, explicar por qué la mentira es mala. O sea, como, ¿por qué se justifica uno en decir una mentira para decir que es bueno o es malo? Siempre hay que tener un argumento y una explicación. Bueno, acá ya se nos iba a morir Hume, pero lo fue a visitar Brochwell, que había sido un religioso, y le pregunta que si él había sido un religioso cuando él era joven, o sea, Hume, a lo cual él responde que sí, y que en medio de eso él había leído un libro que era muy significativo de la época y se llamaba Whole Duty of Man, que era un libro religioso donde hablaban del razonamiento en premisas que son fáticas del sentido de Dios. Él leyó este libro y decía que en la parte de atrás él se había hecho como un autoexamen de cómo era él, ¿sí? O sea, se examinó a él mismo, pero no usó todos los principios. Es desde empezar a hacer su examen, sacó 3 cosas que él decía que no iban con su vida y con los cuales él no se asociaba ni se identificaba, el cual era el robo, el asesinato y los vicios. Bueno, él también daba un punto de vista de lo que es o no es, de cómo debe o cómo debe ser y de cómo se expresa una relación con la afirmación. Bueno, pues acá habla de cómo es o no es, de cómo debe y cómo debe ser o expresar una nueva relación o afirmación, lo que hablaba anteriormente mi compañera. Pues bueno, en la parte de tú debes, este se dividía como tal, se daban desde 2 puntos. El primero, pues, bueno, que estaba dado desde la razón y decía que tú debes hacer eso si quieres alcanzar tal y cual cosa. Y el segundo fue dado desde la moral, que decía que tú debes porque eres jefe o un tutor o el líder. Acá pues afirma que el paso del ser al deber exige un gran cuidado. Así señala que de hecho no es lógicamente imposible. Hume se dedica sobre todo a explicar por qué tenemos las reglas que tenemos y no a una tarea crítica. Aquí precisamente reside su debilidad, considera las reglas morales, en parte porque considera la naturaleza humana, perdón, ya que los sentimientos, los afectos y las pasiones no son problemáticos y no pueden criticarse porque simplemente los sentimientos que poseemos son originales de cada uno. Y pues decía que también que en recepción perdón, que en recepción de que los deseos y emociones no son siempre sucesos ni sensaciones, ya que estos pueden ser modificados o rechazados. Ya básicamente se trataba entre la razón y lo moral. Bueno, luego de Hume, el único moralista que como se destacó, que tuvo gran renombre, fue el economista Adam Smith. Él propone la simpatía como un fundamento de la moral. El uso de la imagen de lo imaginario
espectador imparcial de nuestras acciones que proporciona la norma por el cual ha de ser juzgado. Smith, como pues tuvo influencia de Hume, también había muchas cosas que no compartía, y entre esas era la cuestión del utilitarismo. Cuando aprobamos moralmente la conducta de un hombre, lo hacemos primordialmente porque es adecuada o apropiada, más no porque no sea útil. Y yo creo que uno de los ejemplos que se ven en la actualidad y en la juventud de ahora, y es muy claro, es cómo seguimos tendencias sociales o ciertas personas que ahora se les llaman influencers y creemos que tienen una actitud o lo que nos dicen es apropiado, pero en realidad sus acciones apropiadas no nos aportan nada en nuestra vida, o sea, no nos son útiles. Bueno, acá tenemos unas conclusiones y es que pues existieron varias vistas, varios puntos de vista sobre el juicio moral y lo que gira alrededor del tema, pero sentimos que pues todo depende de la visión y la posición de cada persona, de lo bueno y lo malo, pero pues para cada individuo es diferente y tiene derecho de ser así porque cada uno tiene sus propias formas de pensar y de tomar sus propias decisiones como seres de un pensamiento complejo. Y pues bueno, la otra conclusión es que siempre es importante conocer la opinión y punto de vista de los demás, donde la comunidad y la sociedad tienen un interés. Y pues bueno, este no se puede dejar al lado, o sea, este interés no se puede dejar al lado por la opinión de un individuo. Ahí la Bueno, pues este no se puede dejar al lado por la opinión de un individuo, ya que siempre se tiene que prevalecer el bien común, el bien de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Pues este fue nuestro tema. Quisimos como sintetizarlo y sacarlo con ejemplos pues comunes que hicieran más claro de entender la lectura, ya que era una lectura algo difícil. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Hasta luego.